Charlas astrológicas de todas las ramas, contemporánea, psicológica, predictiva, tradicional. Mesas redondas y temática espontánea. Un encuentro mensual. Comparte con nosotros información, conocimientos y experiencias de forma libre o profesional. Mi presentación aparece como algo relacionado a astrología social, porque no sabía muy bien dónde colocarlo. Bueno, en algún lugar había que ponerlo. ¿Qué pasa? A mí lo que me interesa es, yo formo astrólogos, ¿no? Yo formo gente que se dedica a trabajar con astrología. Y a mí lo que me interesa es ver que cada persona, o sea, lo que he ido descubriendo a lo largo de casi 50 años que llevo en esto, es que las personas, que por más que yo enseñe de una manera, por más que les dé un procedimiento, por más que la gente tenga una manera, digamos, que trate de seguir unas directrices específicas basadas en una formación, sea mía o de cualquier otro maestro, profesor, después cada persona hace lo que mejor le sale. ¿Y por qué cada uno hace lo que mejor le sale? Porque las personas somos todos diferentes. Desde luego, al mirar una carta natal, nos enteramos de que cada persona es diferente, cada uno tenemos la luna en diferentes lugares, Mercurio en diferente lugar, en diferentes contactos, en diferentes aspectos, en medio cielo. Entonces, la carta natal del propio astrólogo es una información sumamente importante para entender cuál es tu estilo de lectura astrológica, cuál puede ser tu mirada, cuál puede ser el tema que a ti te interese enfocar, cuáles son tus intereses personales, así como este chico Pincho, creo que se llama, que él es un apasionado de la astrología mundial. Tengo un alumno también que es casualmente argentino, que también le encanta hacer predicciones mundiales, como hay personas que somos a lo mejor de naturaleza más íntima, que nos interesa adentrarnos en la experiencia psicológica o en la experiencia kármica o en la experiencia evolutiva, o hay personas que son mucho más pragmáticas y les interesa la cosa concreta, empresarial. Entonces, una cuestión es el tipo de astrología que uno aprenda y toda la parte técnica que obviamente hay que aprender muy bien, pero luego he encontrado particularmente útil entender que cada astrólogo profesional y cada persona que estudia astrología y que le interesa descubrir cómo usar la astrología para su familia o para sus amigos, se va a encontrar con maneras que son idiosincráticas, son propias e inherentes a la propia naturaleza de cada uno. Y bueno, esto yo lo he ido desarrollando. Me acuerdo que la primera idea la tuve cuando ustedes organizaron el Congreso en Madrid. En su momento se me ocurrió una idea que al final no la desarrollé como pensaba. Y luego, en el Congreso de Astrología de Valencia, ahí desarrollé una ponencia que cuando salí me dijeron, tienes que hacer un libro de esto. Y efectivamente hice este librito, que ahí está, que es Astrología y Percepción Selectiva. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que desarrollo en este librito? Para entender cuál es la percepción selectiva que cada uno de nosotros tiene. O sea, ¿a qué vas a enfocarte para entender cuál es el tipo de astrología que a ti te va a interesar, cuáles son tus habilidades? Lo primero que a mí me interesó pensar fue la cuestión de Júpiter. ¿Por qué? Porque Júpiter refleja la mirada. Júpiter representa digamos, el outlook, digamos, el horizonte al que miramos. Entonces, este horizonte al que miramos está dado por la posición de Júpiter en tu carta natal, fundamentalmente por la posición de Júpiter en elemento. Júpiter en fuego va a tener una mirada mucho más intuitiva y le va a interesar el futuro. Júpiter en tierra le va a interesar muchísimo más la cosa práctica. Júpiter en aire le va a interesar la teoría, le va a interesar los conceptos. Y Júpiter en agua lo que le va a interesar es el sentimiento, las relaciones personales, lo intrapersonal. Y yo les invito a los que están escuchando que empiecen a mirar vuestras cartas. ¿Dónde tienes Júpiter? ¿Qué es lo que a ti te interesa mirar?
Entonces, lo primero que he descubierto, o sea, lo he pensado y me lo puse a investigar con los tropocientos mapas que tengo, que además tengo una muy buena memoria visual para las cartas natales. He hecho miles de lecturas y me acuerdo de muchísima gente, además de la gente, digamos, conocida en el mundo, artistas, políticos, bueno, creadores, músicos y demás. Entonces, lo primero que busqué es qué pasa con Júpiter. Pero una vez que miramos algo, el otro punto que para mí fue importante analizar es qué hacemos con esa información, cómo reaccionamos con aquello que miramos. Y ahí, obviamente, quien reacciona es la Luna. Entonces, por una parte está la cuestión de hacia dónde miramos, pero luego, ¿qué hacemos con esta información? Porque, ¿qué pasa? Si tú tienes la Luna en signo de fuego, tu reacción ante lo que ves va a ser dinámica, a ver hacia dónde nos lleva. Si tú tienes la Luna en el signo de tierra, tu reacción frente a lo que ves es a ver cómo se resuelve esto, cómo traemos a la materia esta cuestión. Si tú tienes la Luna en signo de aire, vas a comenzar a crear teorías y analizar y a ver asociaciones. Por ejemplo, un caso muy interesante es Freud. Freud tenía Júpiter en signo de agua, en Escorpio, o sea, a él le interesó la cosa profunda, pero tenía la Luna en Géminis. Entonces, ¿él qué hizo? Su teoría psicoanalítica. Creó una teoría con aquello que a él le interesaba descubrir. Si tienes la Luna en signo de agua, ¿qué es lo que a ti te interesa? Paliar el sufrimiento de las personas, cómo acompañarlas. Entonces, claro, he mirado estos dos elementos y combinándolos entre sí, resulta que me salieron 16 modelos o combinaciones posibles. Entonces, estas combinaciones las he desarrollado y ¿qué es lo que me permitió descubrir? Que podemos encontrar 16 arquetipos o modelos de comportamiento universal, que esto lo vas a poder aplicar directamente en el mundo. O sea, esto es algo muy práctico para coger mapas y empezar a mirarlo. Hay 16 arquetipos que tienen que ver con la posición de Júpiter y de la Luna en tu carta natal. Esos arquetipos, que son, parafraseando a Jung, son modelos de comportamiento universal. Estos arquetipos tienen características o cualidades que yo describo como nobles, puras o arquetípicamente perfectas. Y es lo que a mí me pareció interesante para ver estos arquetipos, llevándolo al mundo de la astrología, a ver qué tipo de astrología puede practicar la persona según el arquetipo que encarna. Entonces vas a ver astrólogos, desde luego, que se interesan más por la astrología mundana, hay astrólogos que se dedican al mundo terapéutico, hay astrólogos que son estrictamente para el mundo de las finanzas, hay astrólogos que lo que le interesa es trabajar en el ámbito familiar, hay astrólogos que son consultores de astrología horaria, entonces pasa otros que le interesa la astrología kármica, otros que son más teóricos. Entonces, de pronto he visto que esos arquetipos reflejan diferentes modalidades de personalidad que hace que el astrólogo oriente su mirada en diferentes direcciones. ¿Y qué pasa? Y termino de explicar y pasamos al cuadrito. Lo que pasa es que mi base filosófica es la cábala. Entonces, nuestras capacidades, cuando se exageran, se convierten en nuestros vicios. Y nuestros vicios son nuestros demonios. Muchas veces somos poseídos por esas manías propias de nuestra naturaleza. Entonces, lo que van a encontrar, si a alguien le interesa tener el librito, lo que van a encontrar es el desarrollo de los arquetipos, cuáles son los riesgos a que ese arquetipo está expuesto, cuáles son los vicios en los que puedes caer, donde, por ejemplo, cuando una persona tiene Júpiter en agua y también la Luna en agua, te puedes encontrar totalmente atrapado en las redes emocionales y quedarte abducido por el dolor y compadecerte de la persona y ponerte a llorar junto con el otro. Entonces, como arquetipo puede ser excelente terapeuta primal o terapeuta en procesos de duelo, pero el gran cuidado es que no te identifiques con el dolor porque te vas a abducir y te vas a quedar exhausto solo con atender a una persona en el día.
Entonces, la propuesta es ver los peligros o los riesgos del vicio de cada uno de estos arquetipos y además propongo sugerencias de qué hacer, cómo gestionarte para mantener una conciencia y una cierta profilaxis en cuanto al reconocimiento de tus capacidades y cómo puedes patinar con ellas. Entonces, esa es un poco la idea de mi trabajo que presento en este librito, ¿no? Entonces, ahora sí podemos poner el cuadro. Bueno, yo no sé si esto se ve bastante mal. Es que, bueno, yo de PowerPoint soy bastante... Entonces, bueno, yo no sé si puedo... Me tengo un minuto para buscar otro o lo dejamos esto nomás. Pues no sé si, ¿cómo lo veis en YouTube? Porque nosotros aquí dentro de la sala lo vemos más pequeñito, pero igual vosotros en YouTube lo veis en grande. ¿Lo podéis leer? ¿Podéis leer lo que ella pueda explicar de ahí, del cuadrito? Me sabe fatal. Yo soy Ellos lo leen bien. Es que en YouTube se ve más grande. Nosotros aquí en sala lo tenemos todo mucho más chiquitito. Pero mira, Isabel nos comenta que lo puede leer. Ah, bueno, genial. La gente que está en YouTube lo puede ver, ¿vale? Bueno, genial. Entonces, bueno, aquí tienen, por ejemplo, tenemos Júpiter en fuego, percibe con intuición y lo que ve es el propósito. Si además también la luna está en fuego, la respuesta es la proyección al futuro. El arquetipo es el clarividente. El don es la visión. La creencia dominante es yo lo veo porque es así. Y claro, el vicio es el riesgo, la distorsión es el fanatismo, ¿no? Entonces, claro, esto es muy interesante porque yo he conocido tanta gente, incluso conozco astrólogos con cada uno de estos modelos, y o sea, no me interesa dar nombres, obviamente, pero conozco a alguien que dice, pero esto va a ocurrir así, te lo prometo, va a ocurrir así, y esta persona después dice, es que me equivoqué, bueno, uno se equivoca también, ¿no? Esa cosa de tener la precipitación en lo que veo y creo en mi mirada, sin duda alguna. O para tomar algún ejemplo, porque creo que me queda poco tiempo, ¿no? Sin... A ver, por ejemplo, el mío que como distorsión me sale rigidez, ¿vale? Soy aire, Júpiter en aire, pensamiento, significado, y luna en tierra, pragmatismo, arquetipo, matemático, el mago. Bueno. Claro. Es decir, que tú... Hay que verificar la realidad de las afirmaciones y me pone como distorsión rigidez. Puede ser que sea rígida en algunas ocasiones. Claro, es decir, si tú tienes Júpiter en signo de aire, quiere decir que a ti te interesan las teorías y te puedes abstraer estudiando, como por ejemplo la astrología. Sí. Si además tienes la luna en tierra, desde luego a ti lo que te interesa es que esas teorías sean prácticas. Sí. Por ejemplo, estás montando este trabajo, ¿no? Entonces, tú funcionas entre el mundo de las teorías y cómo se llevan a la práctica. Lo que pasa es que eso genera una mente un poco cerrada. A lo mejor cuesta identificar lo más sutil o la parte más intuitiva o más emocional, porque necesitas estar segura de que lo que haces como una garantía personal de que te va a ir bien. Desde luego, esto da el matemático, o sea, una persona con esta manera de funcionar es súper racional, pero también puede ser mágica porque concibe ideas, que es el Júpiter en aire, pero además las quiere materializar. Entonces, esto da una magia, desde luego. Lo que pasa es que hay un riesgo de volverte obtusa, ¿no? Y es interesante, Lourdes, solo un comentario, porque yo hice la presentación un poco más desarrollada en una ponencia de 1 hora en un congreso internacional, y había una astróloga que es una mujer mayor y que ha viajado por el mundo, y ella me decía que antiguamente yo no sé si eran los griegos o los hindús, que tenían en cuenta precisamente estos dos planetas para definir a las personas, Júpiter y Luna. Es como una cosa antigua que yo ni conocía y me lo vino a dar como un feedback, que me pareció curiosísimo, ¿no? Bueno, podemos hacer otro. No sé si alguien quiere preguntar. Sí, bueno, si queréis, pero está comentándonos Ariadna que se le está yendo un poquito el tiempo hacia... Pues mira, hacemos uno rápido. A ver, ¿alguien de YouTube quiere contarme Júpiter y dónde tiene la luna? Por mí ya está, yo no me ofendo, no te preocupes. Desde luego esta lámina está muy bien resumida así en corto, y lo que tú dices de 16
Arquetipos. Arquetipos. Mira, ¿qué está diciendo Maru? Júpiter en tierra y luna en aire. Vamos a mirarlo rápido, a ver. Júpiter en tierra te da el realismo, y si tienes la luna en aire, con ese, o sea, buscas la realidad, pero sobre esa realidad creas una teoría. Entonces esto da el filósofo o el detective. A partir de determinadas pistas construyes opiniones. Entonces, ¿qué pasa? Esto te da un discernimiento. A mí me hace acordar mucho el personaje de ¿cómo es esto? De Sherlock Holmes. Sí. Que tenemos una pista y sobre esta pista elaboro un concepto, ¿no? O sea que el don es el discernimiento, ver para creer y claro, la distorsión es el fatalismo, porque lo que no puedo ver no existe. Entonces es como que la vida se puede cerrar en torno a pocas cosas. Solo creo en aquello que puedo confirmar, ¿no? Vale.